Hace un tiempo atrás se habló un tema muy similar a esto, que no recuerdo el pasaje que tomé de la Biblia en su momento, pero mientras anoche sabía que tenía que hablar de esto, le decía: Señor, y a mi esposa le decía: orá, porque esto tiene que fluir, esto tiene que ser de Dios, la palabra tiene que ser de Dios, dirigida por Dios. Y bueno, finalmente Dios me dio su mensaje para la iglesia, preparando nuestro corazón para este ayuno. Y la Biblia habla, es un solo versículo que vamos a tocar. Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De vuelta, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿Cuánto encierra esto? Pero Dios va a hablar a nuestro corazón en esta mañana, porque Él en toda esta semana va a trabajar en nuestro corazón. Hay aspectos que se tienen que definir en nuestro corazón para que la obra del Espíritu Santo continúe en nuestra vida. Y cuando la obra del Espíritu Santo continúa en nuestras vidas, es el cambio que tiene que suceder en nosotros, que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Oramos a nuestro Padre, llevamos nuestra vida a Él. Padre del cielo, te damos gloria, te damos gracias por esta vida que nos has dado, gracias por haber salido de nuestro camino, gracias por revelarte a cada uno de nosotros. Hoy, gracias a ti, podemos tener una fe genuina, una esperanza viva. Hoy, en medio de toda situación que no nos favorece, nos podemos levantar a declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre mío, te damos gracias porque saliste a nuestro encuentro y nos has dado en el diario vivir el consejo de tu palabra que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Dios, a la vez te pedimos perdón si no supimos escuchar el consejo de tu palabra, pero hoy disponemos nuestro corazón para que nos direcciones de acuerdo a tu propósito, al plan perfecto que has diseñado en los cielos. Declaro en el nombre de Jesús que no hay lugar para otra cosa en nuestras vidas que no sea tu perfecta y santa voluntad. Gracias te damos, Padre. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda a Jesús, dele gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Todos en la vida, todos hemos vivido situaciones que nos han marcado, que nos produjeron una marca, un dolor, reacciones en el tiempo. Todos en la vida hemos tenido situaciones que muchas veces hizo que la vida de la persona ronde alrededor de aquello que aconteció en otro tiempo. Ejemplos. Usted va a escuchar un dicho muy común en la sociedad que se dice: todos los hombres son iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pero ¿por qué es eso? Tiene una explicación. Tuvo una mala experiencia. Y esa mala experiencia permanece todavía intacta y generando muchas cosas malas a partir de esa mala experiencia. Entonces el inconsciente manifiesta en determinado momento que ve relacionado lo que le pasó en otro tiempo en el presente. Sale la palabra y dice: todos son iguales. Y así podríamos decir tantas cosas que nos dejan entrever que en el pasado algo pasó. Nadie en esta vida está libre de que nos hayan pasado cosas, porque somos humanos y todos los humanos cometemos errores. ¿Cometemos errores? Cuando por lo general se dice que debemos perdonar nosotros, la razón te va a tirar muchísimos datos, los por qué no perdonar. Nunca, jamás nosotros podríamos tomar la determinación de perdonar si no voy primero, para mí, dentro mío,
reconociendo mis errores y los daños que causé, y estando en esa condición me acerqué al Padre y el Padre me recibió con los brazos abiertos. ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Si no, no estaríamos acá. ¿Cuántos daños cometimos? ¿Cuántos horrores cometimos? Cuando se trata de sanidad interior, siempre llevamos a las personas a que las personas no minimicen el error. No lo minimicen para autojustificar, pero tampoco que lo agudicen para dañarse, sino lo necesario para reconocer tal cual es, sin quitarle, sin agregarle nada, ante mi Señor, que es mi sanador, mi libertador. Hay cuestiones de la vida que no se resolverán jamás si no las llamamos por su nombre y acudimos a este Dios que tiene el perdón que nadie puede darnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cree que el Señor le ama? ¿Cree que Él tiene la oportunidad, todas las oportunidades para usted? Gloria al Señor. Entonces este mensaje es para nosotros. Amén. Este mensaje de Dios es para nosotros. Vamos a ver el ejemplo de un hombre de la Biblia que en un momento Dios dice: escogí un hombre conforme a mi corazón. Eso es tremendo. Escogí un nuevo rey, le dice Samuel, el profeta Samuel, al rey Saúl ya destituido. Le dice: Jehová se ha provisto de un nuevo rey conforme a mi corazón. Le dice. Y este hombre, para que se entienda, no era Dios, ni tenía la capacidad de Dios, pero sí tenía un corazón con la determinación de llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre hace que nosotros tengamos la misma afinidad que el corazón de Jesucristo. No la capacidad, la afinidad. Estamos identificados con una vida de la que la Biblia enseña, y en esta vida que la Biblia enseña no hay lugar para derrota en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo lo podemos. ¿Cuánto lo podemos? Mira a su hermano, dígale: todo lo podemos en Cristo de verdad, dígale. De verdad, dígale. Dígale así: de verdad lo podemos. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Todos tenemos que tomar esta determinación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa es una verdad absoluta. No hay posibilidades de que un hijo de Dios no concrete las cosas, porque no depende de su esfuerzo. Depende de creerle a este Dios que ya hizo todo. Solamente con creer, a partir de ahí estamos perfilados para alcanzar la gracia de Dios y salir de aquellas cosas que un hombre identificado con Dios, con sus pensamientos, que es corazón, mediante su palabra, no deja de ser hombre y cometer errores. ¿Sí? Porque si no diríamos: sí, qué bien, este David, estoy hablando del rey David, este David sí que era un superhombre. No existen los superhombres. No hay superhombres, no hay perfectos, no hay santos. Somos santificados. ¿Por qué somos santificados? Porque reconocemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestro ser es pecaminoso. Mediante el reconocer vamos a este Dios maravilloso que Él nos santifica. Aplauda a Jesús. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios escoge a este hombre, a este nuevo rey, y este nuevo rey comienza a escalar. Es rey de Judá y luego rey de Israel. Dios comienza a brindarle todo. Él hasta ese momento, este rey, tuvo una vida de mucha persecución, de muchas tribulaciones, de mucha angustia, de estados donde estuvo en depresión, tenía ganas de morirse, no tenía fuerzas. Y él expresa en los Salmos los estados en los que se encontraba, producto de una persecución que no terminaba más en él
y que no tenía que ver con algo que él se mereciera porque él no había hecho nada. Veo cómo son las cosas. A veces hacemos una lectura nosotros desde nuestra mente y decimos, esto yo no me merezco. Pero bueno, Dios nos va a ayudar a caminar en medio de situaciones que nos pueden hacer que uno dice no se merece. ¿Cuántos entienden? Situaciones que nos pueden hacer hablar mal, dañarnos y tantas cosas que a Jesús lo hicieron y que nosotros nos identificamos con Jesús. Nos identificamos con Jesús, ¿verdad? Somos cristianos, hijos de Dios. Y este tiempo, iglesia, viene esa necesidad de mirarnos para adentro, porque si no, no se van a destrabar las cosas en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay leyes. Cuando nosotros salimos del marco de la palabra, somos humanos y salimos porque pecamos. Pero cuando tengo ese corazón identificado con el corazón del Padre, corazones, pensamientos y sentimientos, en la Biblia no habla del órgano, sino habla de los pensamientos. Y los pensamientos que habitan en nosotros son los pensamientos de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que habitar eso en nosotros, los pensamientos de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Eso hace que nosotros estemos en la sintonía del corazón de Dios. Paralelo a eso, vamos a tener un montón de cosas humanas que nos sacan del marco, que pecamos. Pero como está siguiéndome, ¿verdad? No piense en el pecado, porque por ese pecado Jesús ya pagó en la cruz. Miremos la salida, miremos cómo resolver estas cosas hoy. Entonces, nuestro corazón está en la sintonía del corazón de Dios, pero no somos perfectos, cometemos errores. Eso es elemental para resolver problemas futuros que van a venir del mundo espiritual. Porque al salir nosotros del marco de la palabra de Dios, ya salimos de la cobertura de Dios, del cuidado de Dios. Y el mundo espiritual está agazapado esperando que nosotros no lo reconozcamos, que sigamos. Y que la razón me tire muchísimos argumentos para decir, yo hago esto porque a mí me hacen esto. ¿Me sigue, verdad? Me sigue. Hoy vamos a sacar mucha basura si hay acá. Dígale, todo lo que no corresponde hoy lo sacamos, dígale a su hermano, de nuestro corazón. Vamos de vuelta. Todo lo que no es de Dios sale de nuestro corazón, diga a su hermano. Sale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, este rey David era alguien que estaba en la sintonía del corazón del Padre, pero no dejaba de ser hombre. Podemos estar en la sintonía del corazón del Padre, tener la palabra de Dios como el consejo, pero sigo siendo humano. Porque los hombres calificamos, no, pero mi problema no es como el de fulano. El de fulano, mira lo que hace. La Biblia habla que el pecado es pecado y produce muerte espiritual. ¿Qué produce el pecado? Muerte espiritual. Yo puedo juzgar con mi juicio, pero ¿qué tiene que ver mi juicio con el soberano? No puedo calificar, no, lo mío no es tan malo, lo de fulano sí. Yo me porto mal, pero no tanto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que te culpes? No. Solamente que todos entendamos que en la condición de hombres somos imperfectos y la parte que corresponde debo reconocerlo porque el Señor tiene salida para todo ello. ¿Cuántos entienden? Entonces, este rey que era con esas características se sentó en el trono de Israel y en algún momento él se relajó en la vida y cuando se relajó en la vida se le presentaron ciertas atracciones frente a sus ojos. Y la Biblia dice que este hombre estaba un poco aburrido y la nación de Israel, todo el ejército de Israel, los guerreros del ejército de Dios estaban en guerra y el rey debería haber estado en guerra, pero él se quedó en el palacio. Y cuando se queda en el ocio, Satanás viene y te pone todas. Por eso en la escuela siempre decimos, una mente vacía es taller de Satanás.
Una mente que no está cargada del pensamiento de Dios, de su palabra, y esas palabras que me direccionan a cosas específicas que busco concretarlo en el tiempo. Eso sería una mente direccionada hacia algo, donde voy a concentrar el esfuerzo, que no es por fuerza, pero que es la demanda para alcanzar las cosas, donde voy a orar, voy a ayunar, voy a congregar, determinar servir, y todas esas cosas que tienen que ver con lo que entiendo que es acercarme a Dios para huir del ocio, para huir de mi forma humana de ver la vida, de enfrentar las cosas. Nuestro Señor es bueno. Él está para ayudarnos. Nuestro Señor es bueno y Él está para ayudarnos. Aplauda a nuestro Señor Jesús. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que no es de Dios se tiene que ir. Todo lo que no proviene de Dios tiene que salir. Tiene que soltar los cuerpos. Tiene que salir del corazón. Todo lo que no proviene de Dios se va. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que en este momento vos te pares, estás de ese lado, pero quiero que nos paremos del lado de Jesús, todos. Y que miremos del otro lado todo lo contrario a Jesús. Lo contrario a Jesús son nuestras imperfecciones. Y ahí está muy pegado a todo eso el infierno para llevar adelante sus hechuras. Mirando desde el lado de Jesús, nosotros todo lo vamos a ver fácil. Porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Ya pagó en la cruz del Calvario. Esto es importante que se abra, que se entienda. Porque si esto no se abre, y el entendimiento se abre por la revelación de la palabra de Dios, entonces desde ahí vos vas a ver al problema resuelto porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Si tratás de verlo al problema desde el problema, se van a desatar un montón de juicios en tu cabeza. Te vas a sentir culpable, vas a tener condenación porque tu conciencia está desatando esos juicios. No nos conviene ver las cosas como hombre, nos conviene ver las cosas como hijos de Dios. ¿Cuántos entienden? Siempre como hijos de Dios. Entonces, este hombre, estando en esa condición, el mundo espiritual, le sugirió lo que le gustaba a su naturaleza. ¿Qué le sugirió? Una chica hermosa, dice la Biblia, que él la vio, mire qué demoníaco, no sé cómo sería en aquel tiempo, pero la estaban bañando, dice. Y entonces la vio, y cuando la vio dijo, claro, naturalmente hubo una reacción. ¿Vio que nuestra naturaleza es mala? ¿Entiende usted? Yo no quiero meter cosas en su cabeza, pero no es necesario que le diga qué pasaría si usted ve eso. No es necesario, pero se va a dar cuenta que la naturaleza es mala. Las reacciones que tenemos nosotros son malas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos viendo las cosas como las ve Dios? Sí, estamos de este lado. Y de aquel lado están las otras cosas. Esas son las reacciones del hombre donde se expone a cosas que no maneja. El rey David se quedó en el ocio. No fue a donde debería estar. Y a partir de ahí, él salió del marco y quedó en la condición de hombre. ¿Así es esto? Así es esto. Hay una gran diferencia cuando estás bajo la investidura del poder, que realmente entendés ahí, el poder de Dios se hace fuerte en mi debilidad. Ahí lo entendemos. Cuando estamos bajo el poder de Dios, ves que el enemigo te puede sugerir un montón de cosas, pero vos tenés el poder del Espíritu que podés salir. Pero si nos quedamos fuera de hacer lo que debemos hacer, como demandas de hijo de Dios, por ejemplo, orar, leer su palabra, ¿verdad? Congregarnos, adorarle, alabarle, servirle, reconocer que eres Dios. Si nos quedamos fuera de eso, la mente comienza a tener vacíos. Comienza a venir esa vida de ocio vacía, sin dirección, sin objetivo, sin por qué orar, sin por qué esforzarte. Con la facilidad al alcance de tu mano de ponerle un pensamiento del mejor que puedas ponerle para que tu conciencia no te tire ese juicio que tira la conciencia.
Cuando salimos de ese marco, nos quedamos como simples hombres, entonces ahí nos puede vencer todo. David se quedó como un simple hombre y ahí él entró en un gran problema de su vida, el rey David. Y la Biblia dice que David lo hizo llamar a esta mujer era casada, esta mujer era la esposa de uno de sus guerreros más íntimos. Entonces él la hace llamar y le exige en un poquito, no tanto, tener relaciones sexuales. Y ella dice, no, pero mi esposo nunca me tocó, le dice ella. Entonces David, haciendo uso de ese cartel grande que era rey. Hay cuántas cosas que tenemos nosotros y a veces abusamos de lo que Dios nos da. Estamos hablando de errores que tenemos que ver, ¿verdad? Para salir de todo ello. No para culparnos, sino para reconocer, porque este Dios que tenemos es bueno y Él tiene la salida para todo. ¿Para cuánto? Mira a su hermano y dígale, nuestro Dios tiene la salida para todo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Escuche, entonces, el rey David se vale de eso y somete a esta mujer y finalmente tienen relaciones sexuales. Y ahí nace un bebé, queda embarazada. Y él tiene un gran problema. El gran problema es que él podía tomar como rey muchas mujeres, pero que no estén casadas. Y él había tomado una mujer que le gustó a sus ojos, a su carne, a sus deleites de hombre, y dijo, yo la quiero, y como rey nadie le puede decir que no. Pero había alguien que estaba por encima de él, que es Dios y lo sabe todo, y que en algún momento todos nosotros vamos a rendir cuenta, acá en la tierra, ni hablar en el cielo. Pero acá en la tierra Dios te va a pedir cuenta. Si querés tener una vida saludable, una conciencia limpia, sana, libre, vas a tener que rendir cuentas en la tierra. Porque no podrás tener una conciencia en paz, no podrás tener descanso, no habrá paz. Estarás perseguido por todos lados, escondiéndote de acá, escondiéndote de allá. ¿Cómo salgo de esto? Y son esas torturas que ya el mundo espiritual trae a la conciencia del hombre, porque está fuera del marco. El Señor tiene la salida para nosotros. No dudes que el Señor te ama. No dudes que el Señor tiene la salida para vos. Hermano mío, no dudes que el Señor te ama. Entréguese al Señor, entréguese a Él, entréguese a Él. Él le ama de verdad. Él tiene la salida para nosotros. Crea eso, crea, porque empezamos a entrar en cuestiones donde la palabra es así, alumbra, y genera incomodidad en el interior, es verdad. Pero gloria a Dios, porque a la luz de la palabra vemos la salida. No puedo evitar la incomodidad porque me está identificando, pero me está dando la salida. Lo que se inquieta dentro de nosotros son espíritus inmundos que adquirieron derecho a partir de salirme del marco. Entonces ellos inquietan las emociones, quieren que salga de acá, que se vaya, que deje de hablar esto. Ya está, basta, son espíritus inmundos. La palabra del Señor los está identificando. Ponga el entendimiento bíblico. Jesucristo tiene la salida para usted. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Él tiene la salida. Gloria a Dios. Él tiene la salida. Entonces David, cuando comete este hecho y que no podía, ya había un embarazo de por medio, manda a llamar a Urías, al esposo de Betsabé, y cuando lo manda a llamar, él planifica y dice, bueno, vas a venir al palacio conmigo, vamos a comer, listo, ya está, anda a tu casa. ¿Qué pretendía David? Pretendía David que él se acostara con su mujer, tuviera relaciones sexuales y decía, bueno, listo, ya está. Él tuvo el acto sexual, después decimos que el hijo era de él. Dios sabe todo. No hay escapatoria, hermano. No hay lo que no salga a la luz. No hay escapatoria. Nuestro Señor nos ama. Si Él no nos libera de estas cosas, Satanás nos hace pedazo. Nos trae un hogar destruido, una vida de infelicidad, una economía rota, una salud por el piso. Los espíritus inmundos a partir de ahí causan daños. No era Dios tratando de hacerle un mal a David, sino que el mal que tenía David tenía que tratarse como tal. ¿Puede entender eso? Entonces David siguió sin identificarse. En ese momento él estaba como hombre. Recuerda,
Dios lo escogió y dijo, Él es conforme a mi corazón. Pero seguía siendo hombre. En el momento que Él determina hacer las cosas saliéndose del marco de la palabra, Él deja de tener la sintonía del corazón de Dios y tiene la sintonía del corazón de un hombre. Y vemos a este rey David, por excelencia, el mejor hombre acá como adorador y como alguien que sirvió a Dios en la tierra, cuando estuvo en sintonía con el corazón de Dios. Pero el hombre que no se puede entender los horrores que cometió. Y ahí queda reflejado lo que es un hombre metido bajo la investidura del poder de Dios y lo que es un hombre cuando sale de la cobertura de Dios. Amemos a Jesucristo. Amemos a Jesucristo, amemos a Jesucristo. En Jesucristo tenemos la victoria. En Jesucristo tenemos una vida abundante, dice la Biblia. Él vino a darnos una vida abundante. No es por parte, es una vida que desborda de bienes que no puede venir de otro lado que no sea de nuestro Señor. Cuando Él planifica y lo envía a Urías, sale al otro día y encuentra que Urías había dormido a la puerta del palacio. Lo mete adentro, lo embriaga. Toman vino, le dice, andate a tu casa. Y Urías le dice, no, mis hermanos están en la guerra. ¿Cómo me voy a ir yo a estar con mi esposa? Dice Urías. Al otro día lo encuentran a la puerta del palacio. Hace una carta y le dice, Joab, ponelo a Urías al alcance de los arqueros. Urías estaba llevando en sus manos la carta que sentenciaba de muerte su vida. ¿En qué cabeza entra esto de un hombre que haga estas cosas? Bueno, mire, estamos tomando como ejemplo lo que somos los hombres. No nos admiremos mucho de David. Somos hombres. Si tendrían que salir las cosas que fui en mi corazón en otro tiempo de mi vida, trágame tierra, diría. Y todavía las cosas que están por resolverle también, porque sigue siendo humano. Y el consejo es no salirte de lo establecido por Dios, porque quedas en la condición de hombre. Y en la condición de hombre no hay seguridad de nada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es así? Entonces David envía la carta y la carta daba las órdenes de dónde debería estar él para que las flechas finalmente lo alcancen. Y así fue, murió Urías. Lo mataron a Urías. Y David pensó que estaba resuelto su problema, porque finalmente se pudo casar con esta mujer, con Betsabé, y nació el bebé. Y ahí comienzan los problemas. El bebé nació y el bebé murió. ¡Wow! Y David ayunó por el bebé. Le pidió a Dios que le conserve la vida. Y el bebé falleció. Y David sufrió tanto. No sufra, hermano. Cristo pagó por sus pecados. Cristo pagó. ¿Puede entender la obra de Cristo en la cruz? Él pagó por nuestros pecados. Nosotros nos equivocamos. Mire, yo le digo muchas veces, le comento las verdades mías. Usted va a escuchar las verdades mías que no me tiran flores, porque los hombres no son buenos. Las verdades de los hombres no nos dejan bien parados. Pero siempre digo, me costó muchas veces en el principio de mi vida cristiana hablar la verdad. Pero cuando comencé a hablar la verdad, conocí a un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios de oportunidad, un Dios que no te juzga, un Dios que no te condena. Es increíble que Él te libera y podés ir libre después de haber cometido errores, pero llamando a la verdad. En contra de la verdad, nadie, el que encubre pecado, dice la Biblia, no prosperará. Mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. El que los encubre se les cierran los caminos, no progresa. Problema por acá, problema por allá, problema por todos lados. Pero escúcheme, no se culpe, no se condene. Es su naturaleza que necesita de este Salvador. ¿De quién necesitamos? De nuestro Salvador. Entonces el rey David, cuando se casa, muere su bebé y finalmente viene el profeta Natán y le dice: no faltará de tu casa espada. Y también le dice, el profeta le dice: tus esposas serán abusadas públicamente, le dice. Terrible, terrible. Y usted va a ver que su hijo, uno de sus hijos, violó
a su hermanastra. Y su hermano, porque él tenía varias mujeres, el hermano de Tamar, fue y le dice: papá, le dice Absalón, le dice: abusaron de Tamar, fulano abusó, la violó. Y él no podía atenderlo porque estaba ocupado. Claro, el hombre estaba en un periodo donde le iban a llegar las facturas, las consecuencias. Entonces, ¿qué hace su hijo mayor? Superado por la impotencia de haber visto a su hermana que abusaron, él agarra y lo mata a su hermano, le corta el cuello y lo mata. Entonces su papá lo que tenía que hacer es lo que decía la ley: el que mata a espada muere. Vio cómo lo va llevando la vida. Entonces, ¿qué hace David? Dice: no, yo lo voy a enviar lejos a mi hijo Absalón, que él vaya lejos. Y Absalón iba con una herida en su corazón porque su papá no lo atendió, no lo acompañó, no lo ayudó, le tenía bronca. Lo que es el mundo espiritual y lo que genera alrededor de nosotros cuando damos lugar a estas cosas. El mundo espiritual entra y él no perdona, él daña. El hombre tiene que volverse a Dios. El hombre sin Dios es nada. El hombre sin Dios no podrá concretar la felicidad que diría: yo doy todo para ser feliz. Pero la felicidad no viene por lo que tenemos. La felicidad viene por tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos tienen a Jesús? Gloria a Dios. Entonces su hijo comenzó a planificar cómo vengarse de su papá. Y el diablo le metió todos los pensamientos cómo hacerlo. Y lo planificó bien y comenzó a atender a la gente que venía a pedir consejo al rey. Él los paraba en el camino y le decía: no vayan porque el rey está ocupado, yo los voy a atender. Y así iba ganando gente hasta que armó un ejército. Cuando arma un ejército va contra su padre, y su padre no quería creer que era así. Y sí, era así. Entonces, hermanos, ahí es cuando él decide irse de Jerusalén para no enfrentar a su hijo. Se va de Jerusalén y su hijo llega a Jerusalén y se cumple lo que le dijo el profeta Natán, y le dice, y finalmente el hijo del mayor, Absalón, abusó de todas las mujeres de su papá públicamente. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuántos males vienen a partir de querer hacer las cosas como uno piensa, sin considerar lo que dice la Biblia? Esto estoy resumiéndolo. Entonces David, cuando finalmente sabe que eso pasa, él va más atrás, pero su ejército se levanta y dice: nosotros vamos a parar esto. Y lo envían a él. Y sale el ejército de David, lo enfrentan y los comienzan a derrotar. En eso sale huyendo el hijo mayor de David, Absalón, y dice la Biblia que él tenía cabelleras largas. Mientras huía de las ramas, se agarró sus pelos y quedó colgado. Vinieron los arqueros y lo mataron. Claro, su papá, cuando las guerras terminaban en aquel tiempo, se enviaban los mensajeros para llevar la novedad de la guerra, y su papá le gritaba al mensajero a lo lejos: vive Absalón mi hijo, vive Absalón mi hijo, una y otra vez. Y este mensajero no se atrevió a decir: vive para siempre el rey, le dijo. Pero él supo ahí que su hijo había sido muerto, lo habían matado. Y él dice una palabra: Absalón, Absalón, hijo mío, quisiera estar yo en tu lugar, pero ya no. Las consecuencias que vienen, ¿verdad? Las consecuencias que vienen. Pero un hombre que en algún momento, después de tanto dolor, determinó volverse a Dios. Hoy es el día para volverse a Dios de todo corazón. Hoy es el día para abandonar lo malo. Hoy es el día para dejar lo malo. Quizás te metiste sin darte cuenta. Quizás te indujeron. No importa. Si no está de acuerdo a la Biblia, salga por su bien. No me va a beneficiar en absoluto a mí esto. Como siervo de Dios tengo que transmitir el mensaje de Dios. El beneficio es para usted.
El beneficio es para su hogar, para su familia, para su ministerio, para su economía. ¿Cuántos años vivirá de vida en la tierra? Pero mientras viva con Jesucristo, usted tiene la seguridad de que usted va a salir adelante en todo. En todo. Aplauda a Jesucristo, dele gloria a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En todo. Bendito Jesús. Mire, entonces, con todo lo que usted le comenté, cuando nosotros escuchamos estas cosas, la conciencia desata juicio. Yo, qué malo, David. No, yo, está bien, yo tengo lo mío, pero yo no haría nunca lo que hizo David. La conciencia hace así. Pero describí esta parte porque los estados del hombre, producto de hacer lo que le parece, pueden ser los que cada uno vivió y lo tiene como experiencia. El caso de David fue este. Pero no importa, al fin y al cabo, cuál puede ser el estado hoy de la vida de nosotros si entendimos quién es Dios. No importa, no es más importante el problema, y a la vez es muy importante porque sobre ello tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Es decir, ¿cometí horrores? Sí, pero gloria a Dios que por esos horrores Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Diría, son horrores, sí, pero no, yo quiero ver a Jesús en la cruz porque Él ya pagó. Yo quiero tomarme de la salida que Él tiene para mí. Hay una decisión que tomar, y muy personal y firme dentro de nosotros. Y lo describe el rey David a su decisión, su bendita decisión, en el Salmo 51. Y voy a dar lectura de este salmo en el lenguaje sencillo. Salmo 51, si usted quiere, búsquelo. Dice, Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. Miren lo que está describiendo, quién era el Dios que se acercaba a él. Dice, no tomes en cuenta mis pecados. Él lo exalta, reconociendo que eso era él y que a la vez él venía con lo suyo. Y le dice, no tomes en cuenta mis pecados. Y le dice, quítame toda mi maldad. Quítame de todo mi pecado. No tomes en cuenta, pero quítame toda mi maldad. Reconocía que lo tenía, ¿verdad? Quítame todo mi pecado. Claro que la Biblia lo resume, pero cuando hablamos de esta vida de relación fina con el Señor, nosotros describimos con lujo de detalle los pecados. Lo que ocurre cuando nosotros realizamos el acto o el pensamiento que habitó en la mente pecaminoso, tu conciencia lo grabó todo. Esto quedó grabado en tu conciencia. El enemigo, cuando vos querés orar, te trae el pasado, lo que está en tu mente, para neutralizar tu fe. Entonces nosotros, para liberarnos de ese mal que vino, lo confesamos con lujo de detalles, para que el Señor nos libere. No lo confesamos superficialmente, lo hablamos con exactitud porque creemos que Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que Él tiene la salida para todo. Lo que Satanás va a buscar por un lado y por otro es que no lo enfrentes al problema. Y hoy te digo en el nombre de Jesucristo, enfrentalo porque está vencido. Cristo lo venció y te dio la victoria sobre el problema. Entonces luego dice en el verso 4, a ti, solo a ti, te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Dice, tienes la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Qué lindo esta versión de la Biblia, el lenguaje sencillo. A ti, solo a ti he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Es decir, que él reconoció que en el momento que él pecaba, lo vio Dios. Y tienes toda la razón al declararme culpable. Él no venía con autojustificación, él venía entregado. ¿Cómo tenemos que venir nosotros? Entregado. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador.
Tengo que admitir que tengo estas inclinaciones a pensar, a hablar, a hacer estas cosas. Está acá, ¿verdad? Es decir, tengo que hablar así con papá. Yo tengo que admitir, Padre. Lo que pasa es que el rey David no tenía escapatoria, porque se le habían cerrado todos los caminos. Su casa era un caos, toda la nación un caos. No había posibilidades de que él no salga a hablar la verdad. No esperes eso. Dios no tiene eso para nosotros. Pero Satanás, si tiene de dónde agarrarse, no perdonará, no medirá el mal que él lleva, es la destrucción. No tema, no tenga miedo. El miedo no es de Dios, el miedo es diabólico. Nosotros le creemos a nuestro Dios que Él hizo todo a favor nuestro en la cruz del Calvario. En el momento de hacer referencia a estas cosas es para que no quede ese espacio que a veces uno tiene y dice, bueno, como no es tan grave lo mío, está bien, está bien. No es como David, yo no voy a hablar todo con Dios. No. Hable todo con Dios, que Él le va a ayudar en esta mañana. Muy bien, tengo que admitir que soy malo de nacimiento. ¿Cuántos admiten sus errores, sus debilidades? Gloria a Dios, que desde antes que nací ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. La sabiduría en nosotros es por haber llevado a la práctica la palabra de Dios. Es decir, sabiduría es aplicar la palabra de Dios, no es sabiduría el conocimiento. Es decir, llevar a la práctica la palabra de Dios, a ejercitarme en la palabra de Dios, el que me está instruyendo para finalmente poder aplicar con el poder del Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces Él graba en mí lo que no tiene que ver con lo humano, sino con un fruto del Espíritu, con un don del Espíritu. Mire qué maravilloso. Nos paramos nosotros en esta vida identificándonos con Dios por medio de lo que dice la Biblia. Adoptamos una postura firme para aplicarlo. Vas a estar en grandes trámites hasta que lo logres. Pero quien te va a ejercitar en esa etapa hasta que finalmente lo haga es el Espíritu Santo. Y cuando lo hiciste queda en vos insertado un conocimiento aplicado, llevado a la práctica, donde adquiriste lo que vas a volcar cuando atiendas a otros hermanos con problemas similares como el tuyo. Sabiduría. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. ¿Cómo entendía David que Dios quería que él sea sincero? Por la palabra. Entonces él descubrió la palabra, me hizo entender lo que debo ser. En la palabra entendí que esto era pecado. En la palabra vi que lo más hermoso dañé. En tu propia cara hice el mal. Tengo que admitir que mi naturaleza es mala. La palabra de Dios lo identificó a él al punto que va a Dios llevando a la práctica y dice: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. ¿Qué le dice? Que había, ¿qué? Antes, que había sufrido mucho. Esa es la condición nuestra sin Dios. ¿Recuerda usted cuando estábamos antes de venir a la iglesia? Estábamos mal, ¿verdad? Estamos mal. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo, nos hizo bien, nos dio favores. David no era nadie, andaba cuidando ovejas, pero Dios lo puso en un palacio. Él hizo abuso de lo que Dios le había dado, y lo que él no sabía que eso le había dado Dios. Hermano, si hay algo que tenés es de Dios. Por favor, no abuses de ello, porque Dios te va a pedir cuenta de todas esas cosas. La propia vida te va a llevar a que hagas un alto si no lo entendiste. David parecía que él no iba a frenarse porque él era rey y se hacía todo lo que el rey decía. Pero escuche, por encima de los que creemos que somos algo, hay un Dios grande, que Él es mucho más de todos los que creemos que somos algo. Aplauda a Jesús, hermano, y dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Y dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Mire, cuando nosotros determinamos a tener una vida de santidad, vas a ver lo que cuesta una mente en santidad.
vas a ver que todo es pecado. Y ahí descubrís lo que es tu naturaleza. Nuestra naturaleza es mala. Y ahí vas a descubrir la importancia de vivir bajo su gloria, de vivir bajo su presencia. Pero nuestro Señor está para ayudarnos a que esa mente también tenga el mensaje de Dios a la salida a todas esas situaciones que nos pueden rodear como hombres. Nuestro Señor nos da la salida. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Y acá está lo valioso. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Pero para que Él permanezca apoyándonos en todo, es necesario que hagamos como David. Vengamos rendidos, confesando nuestro pecado a Él, que Él perdona nuestros pecados. Y le dice, dame tu ayuda y tu apoyo y enséñame a ser obediente, así volveré a ser feliz. Él había perdido la felicidad, ¿por qué? Por desobediente. Él había aprendido que podía ser feliz porque Dios le iba a ayudar a ser obediente. Hermano, la felicidad es de Dios. No le crea a su realidad. Hay situaciones hoy que es producto de una vida, de no haber tenido el consejo de Dios en el pasado. No se culpe, el Señor le ama, el Señor le va a ayudar. Pero vayamos a Él como nos enseña la palabra del Señor, con un corazón contrito, humillado, con un corazón rendido, con un corazón que le adora a Él, no justificándonos, ¿sí? No justificándonos, sino rendidos a Él. Y usted va a ver que en el final de todo, cuando David resuelve su problema, finalmente murió y pasaron como 500 años después de su muerte, el apóstol Pablo, cuando está predicando la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 22, comienza a dar testimonio a los judíos acerca de David. Había pasado casi 500 años. Y él dice lo siguiente: quitado a este, les levantó por rey. Cuando dice a este, habla de Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Escuche, mire lo maravilloso de Dios. El apóstol Pablo y todos los que predicamos la palabra del Señor, no hablamos de un David derrotado por todas las cosas que hizo. Al contrario, Dios le afirmó el trono por la eternidad. A ver, el juicio de la conciencia nuestro diría: no, ese David se merece todo el mal. Así pensamos nosotros. Pero ¿qué tal si pensamos así de nosotros mismos por también los errores que cometemos? Nunca diríamos así de otro cuando pensamos que nosotros también cometemos errores. Entonces, fíjese la trayectoria. Mire, como pastor muchas veces fui a hacer los servicios fúnebres en el cementerio. Y voy, y a veces llego antes que llegue el difunto. Entonces y me pongo a mirar las tumbas así. Y veo que dice hincha de River, hincha de Boca, de San Lorenzo, y esto, y sos el mejor, y te recuerdo, y esas cosas. Todas esas cosas así. Pero nunca vi de alguien que digan un corazón como el de Dios. Nunca vi. ¿Y qué es lo que vemos en el final de la historia de un hombre? Que todos sus pecados fueron borrados. Y a él su lápida dice eso: hombre igual al corazón de Dios. Cuando la sangre de Jesús borra nuestros pecados, Satanás no puede atacarte con tu pasado. Porque Jesucristo los borra, Jesucristo te limpia, Jesucristo te libera y te pone en alto. Y uno dice: Dios, todo esto no me merezco, cuántos errores cometí. Pero claro, Él es bueno, no los tomó en cuenta, perdonó tus pecados, te favoreció y te lleva a tener una vida que para otro parece bueno. Lo que ocurre es que Él es bueno y Él nos hace un bien que nadie puede hacerlo. Aplauda a Jesús y dele gloria a Dios.